Abramos nuestra Biblia a Génesis capítulo 39, versículo 20. Vamos a hablar en esta mañana sobre el tema de 4 cosas que aprendió José en la cárcel. 4 cosas que aprendió José en la cárcel. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades? Quizá no como José de estar metido en una cárcel, ¿verdad? Aunque a veces la cárcel está, aunque nosotros no estemos dentro, estamos encarcelados muchas veces en pensamientos, en problemas, en dificultades, en ansiedad, en enfermedades, en dolencias, tantas cosas. La pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros en ese proceso? Todo lo que el Señor nos permite pasar, llamémosle bueno o malo, tiene que tener enseñanza. Génesis capítulo 39, verso 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Estar en la cárcel lleva a las personas a estar solas, a estar aisladas, y el estar aislado es un castigo adicional a la prisión. Yo no me gusta ir a la cárcel, ni a visitar. Sí he ido un par de veces porque Dios me lo ha demandado. Pero hermano, es bien crítico entrar a ese lugar. Solo pone uno el pie ahí, es un ambiente terrible, horrible. Imagínense los reos cuando ya sus familiares salen, cuando la visita se va. ¿Qué pasa? Se quedan solos, se quedan aislados. ¿Y qué le pasó a José? ¿Por qué fue José a la cárcel? Por culpa de la esposa. Por culpa de una mujer. Y él ni siquiera la estaba viendo, ni siquiera la estaba codiciando, ni siquiera le había dicho que se acostara con él. Fue ella la que le buscó. Pero sabe, hermano, a nosotros los hijos de Dios, o a las personas a las que Dios ya tiene escogidas del mundo, que van a conocerle a Él y le van a servir, tiene planes y tiene propósitos. Y muchas veces no lo entendemos. ¿Cuánta gente se ha convertido en la cárcel? ¿Cuánta gente se ha convertido en un hospital? ¿Y cuánta gente se ha convertido cuando le han dicho usted tiene cáncer y le quedan tantos meses de vida? Sí. ¿O cuántos cristianos, cuántos siervos de Dios, cuántos hijos de Dios andan caminando mal, pero cuando viene Dios y permite que venga una enfermedad o permite que venga una dificultad, ¿qué hace? Ahí sí se vuelve de verdad. Se tiene que volver un cristiano de verdad, auténtico. ¿Sabe qué hizo la prisión en José? Punto número 1, la prisión lo hizo más fuerte. Lo hizo más fuerte. ¿Cuántas personas llegan a la cárcel porque andaban tomando y fueron a matar a alguien, tuvieron un accidente en el carro o en la moto donde andaba, llegan a la cárcel? Y ahí se convierten. Y uno los llega a visitar, y en vez de que uno los llegue a consolar a ellos le dan palabra a uno. Ya estoy en los caminos del Señor, y algún día voy a salir de aquí. Y si no salgo aquí me estoy congregando, y aquí Dios me está permitiendo predicar la palabra del Señor. Pero muchos, hermanos, se convierten ahí y al salir se vuelven peores. Se olvidaron del compromiso con Dios. Génesis capítulo 39. Vamos a seguir leyendo del verso 20 al verso 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey.
y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba en la cárcel, pero ¿quién estaba ahí con él? Usted está en su casa y ¿quién está con usted? Usted está en su trabajo y ¿quién está con usted? Usted va en el bus y ¿quién va con usted? Usted va caminando en la calle y ¿quién va con usted? Si Él no va con nosotros, ¿de qué sirve la vida? Usted puede estar enfermo, postrado en una cama y le pueden dar un diagnóstico donde le van a decir, mire usted, le quedan 3 meses de vida, pero ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Se va a echar a perder? ¿O usted va a estar seguro y consciente de que Dios está ahí? Fuimos a visitar hace muchos años con mi esposa a una mujer ya entrada en años, que ya estaba en sus últimos días de vida. ¿Y sabe qué hacía esa mujer? Cada vez que llegábamos se ponía a cantar alabanzas, ponía a glorificar al Señor, postrada en una cama. Y nosotros salíamos fortalecidos, porque nosotros íbamos porque queríamos orar por ella. Y nosotros éramos los que salíamos bendecidos. Y me quedé sorprendido de esa mujer, porque ella sabía que el Señor estaba con ella, que el Señor le estaba fortaleciendo. Entonces usted y yo tenemos que saber que a pesar de la adversidad, del problema que estemos pasando, Dios está ahí para fortalecernos. José sabía que no estaba solo en la cárcel, el Señor estaba ahí. El problema que usted pueda estar atravesando en este momento, usted no está solo, aunque sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus tíos, cualquier familiar lo pudo haber abandonado, Dios está ahí con usted. Sí, hermano. ¿Sabe cuál es el asunto? Cómo nosotros tomamos lo que Dios nos permite pasar o lo que Dios nos permite vivir. Sí. Ya me hicieron como 5 operaciones, ¿no? De una hernia inguinal. No quedo bien de esa cosa. Y la última vez me dijo el doctor, mira vos, yo espero que no vengas, me dijo, porque tus tejidos están como podridos, me dice, se cosa y todo rasgado lo tenés. Me dijo, entonces mejor que no vengas. ¿Cómo cree que me sentí en ese momento? 5 operaciones y nada. Pero sé que el Señor hasta el día de hoy está conmigo. Y si por medio de eso me quiere llevar, que me lleve. Estando en el trabajo, hice una mala fuerza y se me mueve un poquito un disco de mis vértebras y lastimaba mi médula espinal. Tuve que dejar de trabajar. ¿Cómo creen que me sentí? Si yo soy el cabeza de hogar, si hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que comer, mi esposa tiene que ir al mercado. Pero en un momentito me puse a pensar en eso, de que yo tenía que hacer eso, y me olvidé que el Señor está del lado mío, que está conmigo y que Él se ha encargado siempre de mí. Y hasta que yo dije, no, el Señor está conmigo y Él se va a encargar, hasta el día de hoy se ha encargado el Señor. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que aprender que los problemas solo nos tienen que hacer más fuertes. Los problemas solo nos tienen que hacer más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que acercarnos más al Señor. Escuchar más la voz de Dios, y usted y yo, no importa lo que venga, vamos a estar
confiados de que nada malo nos va a acontecer. Punto número 2. José en la cárcel desarrolló su mundo interior. Génesis capítulo 40, versos 8 al 13. Génesis capítulo 40, versos 8 al 13. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. La soledad ayudó a José a conocerse a sí mismo. La soledad, cuando usted y yo estamos solos, estamos en problemas, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Verdad que no lo contamos a nadie? Nos guardamos eso y estamos en la noche o en la madrugada, o usted busca su rinconcito y está llorando. Y en su interior está sufriendo. ¿Sabe qué tiene que hacer ese problema? Nos tiene que hacer encontrarnos a nosotros mismos. Y por sobre todo escuchar la voz de Dios. Mire, yo me quedo sorprendido de algo. Porque cuando la Biblia empieza a hablar de José, dice que José le dijo a sus hermanos que tuvo un sueño. Y los hermanos lo odiaron. Luego viene, tuvo otro sueño y se lo comenta a su papá y a su mamá y le dice: papá, ¿qué estás pensando? ¿Que tú vas a hacer cabeza sobre tu papá y tu mamá y sobre tus hermanos? José no sabía de qué se trataba el sueño. Pero mire, conforme pasó el tiempo, él tuvo una intimidad con el Señor y entonces él se dio cuenta de que los sueños, el quien da la interpretación es Dios. Y cada problema que usted y yo pasemos, si tenemos intimidad con Dios, Dios nos va a decir para qué y por qué lo estamos pasando. ¿Sí? ¿Por qué nos tocó pasar escasez a nosotros? ¿Por qué nos tocó pasar pobreza? ¿Por qué tuve que andar con zapatos rotos abajo? Porque si no, yo no voy a comprender cuando las personas están pasando por ese momento. Y entonces no voy a tener empatía y no voy a sentir el dolor que las personas están pasando en ese momento. Y no voy a ser sensible a la voz de Dios cuando me diga: mandar tal cosa para tal lugar, o llevarle tal cosa a tal persona. No voy a ser sensible, porque el que no ha padecido, ¿qué? ¿El que no ha padecido qué? Porque yo tengo compasión de los alcohólicos, porque yo fui alcohólico, porque yo vengo de una familia de alcohólicos. El que no ha sido alcohólico odia al alcohólico, ¿o no? Entonces, hermano, José, estando en la cárcel, tuvo una comunión muy íntima con Dios. Y Dios le daba la interpretación, Dios te bendiga, le daba la interpretación de los sueños. ¿Sabe cuál es el problema? Alguien decía ayer en el servicio del ayuno, que le decimos al Señor muchas veces: ¿por qué a mí? ¿Ya? Cuando tenemos que decirle al Señor: ¿para qué estoy pasando esto?
¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con lo que yo estoy pasando? ¿Por qué me bajaron el salario? ¿Para qué me lo bajaron? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? No, ¿para qué? Le dijeron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Los papás o él? Para que se haya enfermado. Ninguno pecó, les dice Jesús. Esa enfermedad es para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué yo creo que Dios es un Dios sanador? Le voy a decir por qué. Porque mi hija cuando estaba pequeña se iba a morir. Cuando oraron por ella, mi hija fue sana. Y entonces yo creo que Dios, hasta el día de hoy, hace milagros. La vértebra que a mí se me movió, un día estando en un seminario por medio de internet, alguien oró y dijo, tú que tienes un problema en tus vértebras, hoy el Señor te sana. Pon tu mano, puse mi mano y me sané. Yo no aguantaba estar parado tanto tiempo. Por eso es que yo creo que Dios hace milagros. Pero Él permitió que yo pasara por momentos difíciles para que yo crea en Él. ¿Sí? ¿Qué le ha tocado pasar a usted? Es para consolar a otras personas. Es para que Dios le hable y le diga, yo te amo, hija mía, y pronto vas a salir de ese proceso. Nos tiene que hacer crecer en fe el problema que estamos pasando. Pero mucha gente cuando le llegan los problemas, ¿sabe qué hace? Ya no quiere saber nada de Dios. Usted y yo, entre más problemas, más tenemos que estar a los pies de Jesús. Más cerca de Jesús. Porque solamente Él puede ayudarnos a desarrollar nuestra relación con Él cada día. ¿Sí? ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no entendemos. Pero entre más usted tiene intimidad con el Señor, más el Espíritu Santo le va diciendo qué significa cada palabra, cada verso que está escrito en la Biblia. ¿Sí o no? Punto número 3. Superó el odio que destruye. Hermano, el odio destruye. El odio destruye. ¿Sabe a quién destruye? A uno mismo. Cuando uno odia a alguien, uno mismo se está destruyendo por dentro. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versos 15 al 19. Génesis capítulo 50, versos 15 al 19 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Por qué cree usted que los hermanos de José tenían miedo? Porque ellos le hicieron mal a él. Y normalmente, ¿qué esperamos cuando hacemos mal? Que nos va a ir mal. Porque el ser humano está acostumbrado a pagar con la misma moneda. Hoy me la hizo, mañana soy yo. Me voy a vengar. Me voy a desquitar. ¿Verdad que sí hacemos? ¿Por qué cree que José se puso a llorar?
¿Usted cree que José no tenía ganas de vengarse? ¿Usted cree que José humanamente no quería desquitarse de lo que sus hermanos le habían hecho? ¿Qué pasa cuando un hermano le roba la herencia del otro? ¿Qué pasa cuando alguien se quiere quedar con la herencia de papá y de mamá? No, muchos han envenenado, han matado a los papás, a los propios hermanos, ¿verdad? En el matrimonio, como el esposo la engañó, ella se venga, o lo contrario, porque el odio hace eso. Y José se puso a llorar. Yo me imagino que José se puso a llorar porque dijo, con ganas me desquitaría de estos ahora que yo estoy arriba. Pero Dios le dijo todo lo contrario. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos metidos en problemas difíciles, cuando alguien está metido en la cárcel, cuando alguien está metido en el hospital, cuando alguien está padeciendo una enfermedad, lo primero que debe dejar que Dios haga es evaluar su interior si hay odio. Y si hay odio, hay que perdonar y ya no odiar. Muchas veces la mayor parte de enfermedades se sanan con perdonar, perdonando al ofensor. El único, hermano, que va a destruir en aquel tiempo a la gente por el odio es el Señor. Usted y yo no podemos caer a eso. Hermano, pero mire, así como ese señor que acaba de violar a una niña y lo dejaron libre, ¿qué? Yo no soy a favor de eso. Yo aborrezco que le hagan daño a los niños. Yo aborrezco las violaciones. Detesto eso. Pero yo no puedo hacer justicia por mis propias manos. El asunto es trabajar con las niñas. Y a este señor, tarde o temprano, le llegará su pago. Pero ¿de cuántos violadores no ha tenido misericordia Dios que se han arrepentido? De muchos. Pero ¿sabe? Dios nos pide a usted y a mí que examinemos nuestra vida. Muchas veces, hermano, hay hijos que odian al papá o que odian a la mamá. ¿Sí? Estaba en un supermercado un día platicando con una persona hablando del Señor y de repente salió el tema del perdón, porque Dios me mostró que en el corazón de ella había odio y que había que perdonar. Y sabe, era contra la mamá. Y me empezó a decir un montón de cosas de la mamá. ¿Cómo cree usted que vive una persona que tiene odio en su corazón? Amargada, no vive feliz. Porque sabe, hermano, es bien fácil culpar a otras personas del daño que estamos padeciendo o del daño que padeció alguien. Es por tu culpa, que suave, ¿verdad? Pero no. ¿Fue injusto lo que hicieron con José, sí o no? ¿Para qué fue injusto? Los propios hermanos lo vendieron. Los propios hermanos le rompieron la túnica que el papá le había hecho. Los propios hermanos lo tiraron en un hoyo, en un pozo donde no había agua. ¿Verdad que fue injusto? Pero ahí estaba Dios. Dios estaba viendo todo eso. Dios se dio cuenta de lo que estaba pasando y Dios lo permitió. ¿Y sabe para qué lo permitió? Para luego hacer de José un gran hombre, un gran siervo de él. Y todo lo que a usted y a mí nos toca pasar es porque usted y yo tenemos que ser siervos de Dios. ¿Sí? Al que le haga daño, usted le tiene que dar un vaso de agua.
A quien lo desprecia a usted le tiene que dar un pan, ¿o no? Al que se hace loco en la calle cuando usted va caminando, usted lo tiene que saludar. Sí, usted lo tiene que saludar. Como no me saludó, la próxima yo me hago loco. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros hagamos lo contrario, porque eso es empezar a alimentar el odio. Así es como empieza a alimentarse el odio. El odio y el amor son enseñados, hermano. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 31? Alguien me hace el favor de leerlo. Efesios capítulo 4, verso 31. Efesios capítulo 4, verso 31. Toda amargura y enojo, e ira y gritería y maledicencia, y toda malicia sea quitada de entre vosotros. ¿A quiénes les está hablando ahí? A nosotros. Repíteme, lo primero que dice. Toda amargura. Amargura. Enojo. Espérate. Amargura. Dejemos que el Señor nos examine si tenemos amargura y a causa de qué vino. Después, enojo. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? A veces hasta antes de venir a la iglesia nos enojamos. Sí, porque no te apuras, ya nos agarró la tarde. Nos enojamos, hasta peleamos. Se tiene que quitar eso de nosotros. ¿Qué más? Ira. ¿Cómo actúa una persona cuando está llena de ira? Tira el celular, tira el control de la tele, patea el sillón, la bota de la cama. ¿Qué más? Gritería. Eso es normal, ¿verdad? En todas las casas. Gritería. Que no te levantas temprano y cuando te levantas ni la cama haces ni que dejas la ropa, que como que tú eras sirvienta. Gritería. ¿Dónde está eso? En nuestro interior. Y dice la Biblia que nos quitemos eso de nuestro interior. José. ¿Usted cree que José no escuchaba todo lo que sus hermanos decían de él? La Biblia es bien clara cuando habla de José que los hermanos lo odiaban. Así. Imagínense, hermano. Entonces, hemos tenido problemas entre hermanos, ¿sí o no? Entre hermanos hemos tenido problemas. Que mi hermano habló de mí, que mi hermano dijo no sé qué de mí, que mi hermana, no tengo hermana, no, pero lo digo para los que tienen. Hablan pestes muchas veces, pero eso no tiene que quedar dentro de nosotros. Tenemos que sacarlo y hacer como hizo José. José les dice a sus hermanos: ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él les dijo bien claro: Dios los va a juzgar a ustedes, muchachos. No soy yo. Y José les hizo bien. A quien mal le hicieron a él. Pero ese mal que él padeció lo llevó a ser gobernador de Egipto. El mal que usted y yo hemos podido pasar nos hace llevar o nos hace estar en un mejor lugar espiritualmente. Yo espiritualmente ya no soy como lo era hace 15, 20 años. Todos los problemas que me ha tocado atravesar me han hecho saber y confiar cada día más en Dios. ¿Sí? Mucha gente ha venido: hermano, aquí me voy a congregar y nunca me voy a ir de aquí. Son los primeros que se han ido. Pero Dios ha estado aquí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él.
Y a mí me interesa que Dios esté conmigo. Y José experimentó eso. Y eso mismo lo hizo a él, no guardar odio en su corazón, porque el odio destruye. Punto número 4. José practicó la fuerza del amor. Génesis capítulo 50, versos 20 y 21. Génesis capítulo 50, versos 20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Se da cuenta? Yo los voy a sustentar, yo los voy a alimentar, yo les voy a proveer. Después de que a él le rompieron su túnica, lo metieron en un hoyo, lo vendieron, a causa de eso estuvo en la cárcel injustamente. Y después él dice, no se preocupen, yo los voy a alimentar. ¿Cómo decimos nosotros cuando alguien nos da de mal? En el desierto te voy a ver. Guapinol te voy a dar. Chichicaste le voy a dar de comer cuando me venga a pedir algo. Ah, que así somos. Ya no estoy para nadie. Ya no soy para nadie. ¿Qué más? ¿Cómo has dicho? No quiero ver más. Ya no quiero volverte a ver nunca más en mi vida. Ya no me digas mamá porque ya no soy tu mamá. Díganme, ¿Verdad? Es que decimos cosas, hermano, que no cumplimos. Cuando tengas necesidad, no vayas a venir a tocar a la puerta de la casa. Y allá iba el papá a buscar a él, después de que hablaba. Hermano, José no hizo eso, él no los amenazó. José no amenazó a los hermanos. Él dejó que Dios fluyera el amor. Él dejó que el amor fluyera. ¿Sabe, hermano? Muchas veces en nuestro interior hay mucha maldad a causa de lo que nos ha tocado pasar. Pero tenemos que aprender a despojarnos y a tener amor. Vino una persona una vez a prestarme un dinero y bueno, le dije, oh, está bien, mañana te lo traigo. Y le di el dinero. Mañana. Y hoy digo mañana y es mañana y se volvieron como 6 años. ¿Sabe qué hice, hermano? Porque quiera que no, mire pues, si yo le digo, hermano, présteme 50 quetzales, ¿qué le estoy diciendo? Présteme. Se los doy en 16 porque a mí me pagan en 15. ¿Qué va a quedar en la mente del hermano? ¿O qué queda en nuestra mente? Que si yo sigo contando con ese dinero, ¿verdad? Y cuando ya pasa 2 días, 5 días, 10 días, 15 días, 1 mes, 2 meses, nuestra mente empieza a trabajar. Chica, no me lo pago. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Dobla tus rodillas, cancela esa deuda. Me tuve que poner a orar y decirle, Señor, yo les regalo ese dinero. No me deben nada. Arranca todo eso de mi corazón. Yo encuentro a las personas y si me saluda, yo las saludo. Porque ellos son los que se hacen los desentendidos. Pero ¿qué quiero llevarle con él? El amor es de Dios. Y usted tiene que seguir amando a todas las personas. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿O no? Dios te ama. Dios te ama. Dios los ama. ¿Para qué? ¿Y por qué nosotros
a este sí la saludo, a esta no, a este sí. ¿Por qué hacemos acepción de personas? Tenemos que amarnos porque el amor es de Dios. Y si hay que perdonar, hay que perdonar. Mire, hermano, no es suficiente con no odiar. Necesitamos amar. Sí. No es suficiente con no odiar, necesitamos amar. No nos va a preocupar el bienestar de las personas que nos rodean si no sentimos nada por ellos. Como dice mucha gente, a mí me importa que ande ese haciendo lo que hace, todo el mundo es mi vida. ¿Verdad que es eso? Aquí, en esta persiana, se mantenían un montón de abuelitos tomando. A mí me dolía el corazón. A mí me dolía el corazón. ¿Y sabe por qué me dolía el corazón? Porque yo tenía un hermano que se mantenía tomando y se mantenía tomando en la calle, se mantenía pidiendo dinero para tomar. Y muchos me lo despreciaron. Y muchos lo lastimaron a mi hermano. Y eso me dolía el corazón. Traté siempre de llevarme bien con ellos, eso sí les dije. Porque me decían, pastor, para tomar no te voy a dar porque es hacerte daño. Y algunas veces un su atolito y una su tortilla. Prefería eso. Pero hermano, si usted no siente dolor por el alcohólico, por el drogadicto, por la prostituta, por la que anda con uno y otro, si usted no siente dolor por esa gente, déjeme decirle que le hace falta amor. Si usted y yo no sentimos dolor ante la injusticia, nos hace falta amor. Si usted no siente dolor por aquella persona que está enferma, que no tiene quien por ella, déjeme decirle que entonces usted y yo parecemos un trozo, que no tenemos vida, no sentimos nada. José le tocó pasar tantas cosas que él dejó que el amor de Dios fluyera por medio de él. Cuando él interpretó el sueño al copero, le dijo, ahí te acuerdas de mí. ¿Y usted cree que el copero se acordó de él? No. Muchas personas han sido muy buenas en dar y en dar. Cuando están ellos metidos en problemas, nadie les da nada y ellos se enojan. Y dicen, pero cuando ellos necesitaron, yo sí estuve ahí. Y ahora que yo estoy bien jodido, no está nadie conmigo. Eso también es un error. Porque ¿quién estaba del lado de José? Jehová. ¿Qué prefiere usted? ¿Que yo esté a la par suya o que Dios esté a la par suya? ¿Verdad? Es mejor que el Señor esté a la par de nosotros. Aunque la familia nos haya dejado, aunque la familia nos haya olvidado, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, nada nos va a hacer falta, ¿sí o no? Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro consolador, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos consuela, Él es el que nos ama. ¿Qué más queremos? ¿Sabe qué es lo triste cuando la gente necesita amor? Si es una mujer, trata de buscar a un hombre, y si es un hombre, trata de buscar a una mujer, y después resulta con el corazón más partido. Cuando lo primero que debemos de hacer, o lo mejor que debemos de hacer, es buscar el amor de Dios. Ese amor no nos va a hacer daño. José estuvo solo, hermano. El papá estaba lejos. El papá lloraba por él, porque le fueron a decir de que unos animales lo habían matado, lo habían devorado, y le llevaron la ropa de José llena de sangre. ¿Cómo estaba el papá? ¿Usted cree que José no se puso a pensar, siquiera estuviera mi papá para que me viniera a ver?
A mí me pasó y me ha pasado muchas veces con decir cómo quisiera que estuviera mi papá para pedir un consejo. Pero ahí está la Biblia y Dios me aconseja. Mi papá ya no está hace muchos años, pero Dios sigue estando. Aprovechemos a Dios. Aprovechemos el tiempo con Dios. Y que nosotros podamos amar, podamos pedir perdón, que podamos ser fortalecidos por el Señor. El problema que usted y yo podamos tener tiene solución. Tiene solución. Con mi esposa estamos confiados de que Dios está haciendo la obra. Y eso no nos va a botar. Dios está haciendo la obra. Y la va a terminar. Eso solo está sirviendo para que usted hable más con Él. Eso solo está sirviendo para que usted vea las nietas que usted tiene, el amor que le tiene. ¿Sí? Eso está sirviendo para que vea las hijas que tiene. Tu hijo está lejos y ahora te das cuenta. Nos damos cuenta que ahí está Dios. Solo se casó y gracias a Dios vino su hijo y tenía tiempo de no ver. Es una bendición, hermano, se da cuenta. Los problemas al final traen bendición, pero fortalezcámonos más en el Señor, acerquémonos más a Él. Espero Dios haya hablado a nuestras vidas y no nos sintamos solos.